Welcome to Rosales family. I am Andrea and I am your Spanish EduTuber. In this week, we are going to learn about the critical reading framework of the Saber 11th exam. Let's begin. Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. No olviden alistar su cuaderno y algo con lo que puedan escribir. Es muy importante que tomen nota no solamente para que puedan realizar la actividad de esta semana, sino para el que les sea mucho más fácil recordar y por lo tanto también aprender lo que veremos aquí. Todas estas semanas hemos venido trabajando alrededor del examen Saber 11 que presentaremos, ¿verdad? Ya tenemos conocimiento de la estructura global de la prueba, ¿sí? Pues hoy justamente nos enfocaremos en uno de los componentes de la prueba, el más relacionado con nuestra asignatura de español, es el componente de lectura crítica. ¿Qué tan bueno eres para esto? Para la lectura crítica. Pues quiero que analices y que respondas a esta pregunta que acabo de hacer, colocándote un número del 1 al 10. Hagámoslo así, cuantitativamente a modo de autoevaluación. ¿Qué tan bueno soy para la comprensión lectora? ¿Qué tan bueno soy para la lectura crítica? ¿Qué tan bueno soy para la interpretación en general de los textos? Pues bueno, teniendo en cuenta eso, ya sabes qué tanto tienes que trabajar para que en este componente te vaya muy bien al presentar tu examen. Entonces, iniciemos con nuestra clase de hoy. Ha llegado el momento de nuestra cápsula Monte Rosales. Aquí conoceremos 5 conceptos o palabras relacionadas con nuestra temática del día de hoy. Nuestro primer concepto es lectura crítica, que en inglés se dice critical reading. Repitan después de mí, critical reading. La segunda palabra es inferir, que en inglés se dice infer. Nuevamente, infer. La tercera palabra es analizar. En inglés, analyze. Repite, analyze. El cuarto concepto es idea principal. En inglés se dice main idea. Nuevamente, main idea. Y el quinto y último concepto de nuestra cápsula Monte Rosales es idea secundaria. En inglés se dice secondary idea. Nuevamente, secondary idea. Perfecto, con esto entonces hemos finalizado nuestra cápsula Monte Rosales del día de hoy. Recuerda anotar estas palabras en inglés, en español y lo más importante, que las uses en un futuro porque de lo contrario se te van a olvidar. Hoy entonces hablaremos sobre el componente de lectura crítica del examen Saber 11 propuesto por el ICFES. Hace unas clases mencionamos de manera general en qué consistía este componente. ¿Ustedes recuerdan? Pues bueno, el componente de lectura crítica del examen Saber 11 es una sección diseñada para evaluar tu capacidad para comprender y analizar textos escritos de manera crítica principalmente. En esta parte o en este componente del examen, ustedes deben leer diferentes textos como artículos, ensayos, pasajes literarios y luego, después de leerlos, deben responder preguntas que requieren comprensión profunda, interpretación y un análisis de esa información que se presentó en el texto que leyeron. Entonces, este componente evalúa habilidades como identificar ideas principales, inferir significados, reconocer argumentos, evaluar la validez de afirmaciones y sacar conclusiones basadas en la información proporcionada también en los textos. ¿Listo? Es una parte supremamente importante, tanto como los demás componentes dentro del examen Saber 11, ya que evalúa la capacidad que ustedes tienen para pensar críticamente y comprender textos un poco más complejos. ¿Listo? Entonces, miremos primero de manera muy detallada qué evalúa la prueba para luego identificar algunas estrategias que nos pueden servir para tener excelentes resultados en este componente de lectura crítica. ¿Ustedes se acuerdan que en clases pasadas hablamos de los niveles de desempeño? ¿Sí? Pues bueno, veamos los 4 niveles del componente de lectura crítica. Recordemos primero que según el ICFES, los niveles de desempeño son una descripción cuantitativa y cualitativa de las habilidades y conocimientos que se estima ha desarrollado el evaluado, es decir, el estudiante que presenta la prueba. Y tienen el objetivo de complementar el puntaje numérico obtenido.
De igual manera, también permiten agrupar a los estudiantes en 4 niveles. ¿Se acuerdan de esos niveles de desempeño? Que va del 1 al 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces, estos niveles tienen 3 características principales. El primero es que son particulares, es decir, están definidos para cada prueba. ¿Tú recuerdas que vimos que los niveles de desempeño de inglés eran diferentes a los de lectura crítica, por ejemplo? Pues bueno, por eso son particulares. La segunda característica es que estos niveles son jerárquicos porque tienen una complejidad que es creciente, cuyo nivel de mayor complejidad es el nivel 4 y el de menor complejidad es el 1. Y además son inclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que para estar ubicado en un nivel se requiere haber superado los inferiores, los que están atrás. Por ejemplo, si tú estás en el nivel 3, ¿qué quiere decir? Que ya superaste el nivel 1 y el 2, ¿listo? Por eso son inclusivos. Entonces miremos estos 4 niveles de desempeño del componente de lectura crítica. Si tú te ubicas en el nivel 1, esto quiere decir que identificas elementos literales en textos continuos y discontinuos sin establecer aún relaciones de significado, ¿listo? Ahora, si tú te ubicas en el nivel 2, quiere decir que además de lograr lo que te mencioné en el nivel 1, pues también identificas información local del texto, identificas la estructura como tal de textos continuos y discontinuos, identificas las relaciones básicas entre los componentes del texto, identificas fenómenos semánticos básicos como sinónimos y antónimos, reconoces en un texto la diferencia entre proposición, por ejemplo, y párrafo, ¿sí? Reconoces el sentido local y global del texto, identificas las intenciones comunicativas explícitas y las relaciones básicas como contraste, similitud y complementación entre textos presentes. ¿Listo? Eso en cuanto al nivel 2, según lo que plantea el ICFES. Ahora, si tú te ubicas en el nivel 3, ¿qué quiere decir? Que cumples con lo que te mencioné en el nivel 1 y 2 y que adicionalmente puedes jerarquizar la información que está presente en un texto, puedes inferir información implícita además en los textos, estableces relaciones intertextuales, por ejemplo, relacionas marcadores textuales en la interpretación de textos, eres capaz de reconocer la intención comunicativa de un texto, reconoces también la función de figuras literarias, que es un elemento lingüístico un poco más complejo, puedes identificar el uso del lenguaje en contextos, ¿cierto? Y puedes también identificar la estructura sintáctica tanto en textos continuos como discontinuos. Además de eso, lo más probable es que si estás en el nivel 3, puedas establecer la validez de un argumento en un texto. Es un muy buen nivel, la verdad. Pero el máximo y último nivel es el 4. Si tú te ubicas en este nivel, que es el máximo, quiere decir que todo lo que te acabo de mencionar del nivel 1, 2 y 3, tú lo cumples, que de hecho es excelente. Y adicional a eso, logras hacer también varias cosas. Primero, por ejemplo, proponer soluciones. Ya puedes proponer soluciones a problemas de interpretación que se mencionan en un texto. Puedes evaluar contenidos, estrategias y discursivas y argumentativas que están en un texto. Puedes relacionar información de 2 o más textos para poder llegar a una conclusión. Puedes aplicar conceptos de análisis literario para caracterizar elementos en un texto. Ya si estás en el nivel 4, quiere decir que tú reconoces los contextos como elementos muy importantes, por ejemplo, a la hora de valorar un texto. Ya puedes seleccionar elementos locales y construyes argumentos que sustentan muy bien una tesis. Ya asumes una postura crítica frente a un planteamiento y también quiere decir que puedes plantear hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en el texto leído. Entonces, excelente, por eso es el máximo nivel. Todos estos elementos particulares que te acabo de mencionar son los que se identifican en el componente de lectura crítica. Entonces, ¿yo qué te sugiero? Te sugiero hacer como una lista con cada uno de estos que acabé de mencionar de todos los niveles y trabajar en los que tú evidencias que más requieren de atención y repaso de tu parte, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya que vimos lo que van a evaluar de forma súper específica en el examen, en este componente de lectura crítica, vamos a ver de qué manera también podemos lograr
estos resultados, o sea, unos resultados que sean excelentes, no solamente en el componente, sino en general en la prueba. ¿Listo? Pero en este caso vamos a enfocarnos en algunas estrategias que nos van a ayudar a repasar para lograr un muy buen resultado, específicamente hoy en el componente de lectura crítica. Ya en próximas clases veremos estrategias para que nos vaya muy bien en el examen en general. Pero ¿qué tal si antes de ver estas estrategias hacemos una pausa activa? En nuestra pausa activa del día de hoy vamos a realizar un ejercicio de gimnasia cerebral. ¿Qué tan bueno eres para sincronizar tus dos hemisferios cerebrales? Porque hoy lo debes hacer. Resulta que debes hacer uso de tus dos manos y debes generar un chasquido con ambas manos, pero ojo, tienes que seguir las instrucciones que vas a ver en el video. En el video te indican como punto 1 donde debes chasquear de primero, punto 2 donde debes chasquear de segundo y punto 3 donde debes chasquear por tercera vez. ¿Qué debes hacer? Debes seguir justamente los puntos, seguir el número 1, seguir el número 2 y seguir el número 3 en este mismo orden. Lo complejo se convierte cuando las dos manos no deben ir al tiempo, sino que cada una tiene números, momentos diferentes. Entonces tienes que estar muy atenta al video. Perfecto, ¿qué tal te fue con este ejercicio? ¿Sí lo lograste realizar todo? Muy bien, entonces con esto finalizamos nuestra pausa activa. Retomemos entonces nuestro tema de hoy. Conozcamos a continuación algunas estrategias que te pueden servir para que te vaya súper bien a la hora de leer, de interpretar y de analizar los textos que aparezcan en tu examen Saber 11, específicamente en el componente de lectura crítica. Bueno, vamos con la primera estrategia. La primera es dedica tiempo cada día para leer una variedad de textos, incluyendo ensayos, artículos, noticias y otros géneros. Sí, es muy importante que reserves un poco de tiempo todos los días para leer diferentes tipos de textos, no siempre los mismos. Entonces, la idea es que puedas leer ensayos, artículos en revistas, periódicos, noticias en línea o en papel. Puedes también leer historias cortas, otros tipos de escritos, que haya variedad. La idea detrás de esta estrategia es que al leer una variedad de textos, pues ya vas a estar un poco más expuesto a diferentes estilos de escritura, vocabulario y también temas. Y esto te va a ayudar a mejorar tus habilidades de comprensión de lectura, tu vocabulario y también tu capacidad para entender los diferentes tipos de información. ¿Listo? La segunda estrategia es que durante la presentación del examen te sugiero identificar la información clave en los textos, incluyendo las ideas principales y las ideas secundarias, así también como las evidencias que sustentan estas ideas. Entonces, cuando tú haces eso, es mucho más fácil dar respuesta a las preguntas. Miremos este ejemplo. Leamos entonces este párrafo. La pérdida de la privacidad. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza,
Para otros es una intrusión y una agresión. ¿Qué tal este texto? ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿verdad? Pero ahora preguntémonos, ¿cuál crees tú que es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? Pues bueno, nos están hablando del concepto, la noción de qué? De límite. Este particularmente es el tema, ¿cierto? Porque lo abordan de principio a fin. Ahora, la idea principal está relacionada con ese concepto, con ese tema. Entonces, ¿cuál es? La idea principal generalmente, ojo, no siempre, pero generalmente la podemos encontrar al inicio del párrafo. Pues aquí podríamos ver cómo generalmente, como la forma en que introducen el párrafo, ¿cierto? Esa parte inicial es justo la manera en que nos indican el tema que el párrafo va a desarrollar o que va a abordar, ¿cierto? Entonces aquí podríamos ver que la idea principal es el primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite, ¿sí? Aquí nos preguntamos, ¿pero cuál crisis? Ah, ok, para saberlo tenemos que seguir leyendo, pero ojo, tenemos aquí el título. Podemos inferir que la crisis debe estar relacionada con la pérdida de privacidad, ¿cierto? Entonces, continuemos. Las ideas secundarias del párrafo, ¿cuáles son? Hay una que es el concepto de límite es muy antiguo, ¿cierto? Tanto que viene de la especie animal y los primeros humanos. Hay otra idea secundaria que es que según la etología nosotros podemos identificar hasta dónde va ese límite y lo vemos también como un lugar seguro y cualquiera que lo sobrepase se considera adversario, ¿sí? Según el texto. ¿Y cuál es la tercera idea secundaria? La que queda claro que según la antropología, pues este concepto o noción pues varía según la cultura. Entonces tenemos súper claro esto, ¿no? Que era la sugerencia o la estrategia, identificar idea principal e ideas secundarias. De esta manera, cuando comprendemos el significado global del texto, a partir de la identificación de este tipo de ideas, pues vamos a poder responder mucho más fácil una pregunta. Miremos, por ejemplo, esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del párrafo? Le damos las cuatro opciones. A, B, C o D. Léanlas atentamente. ¿Ya tienen la respuesta? Claro, aquí justamente está lo que acabamos de identificar con la idea principal y con las ideas secundarias. ¿Se dan cuenta que cuando uno identifica estas le es más fácil responder las preguntas? La respuesta entonces es la B. Claro, la B. ¿Por qué? Porque está directamente relacionada con, primero, la idea principal, que es Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, ¿no? Ahorita lo vemos. ¿Y qué pasa aquí? Que soporta, ¿no? Esta síntesis de la opción B, soporta con dos ideas que están relacionadas justamente con nuestras ideas secundarias. ¿Cuáles eran? Una, lo que propone la etología y lo otro, lo que propone la antropología. ¿Se dan cuenta? Entonces, si elegiste la respuesta correcta, ¿habías elegido la B o habías elegido otra? Bueno, la tercera estrategia aquí es inferir información implícita en los textos, incluyendo las opiniones y valores subyacentes, así como las implicaciones de las ideas presentadas. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Sí, esto quiere decir que no nos guiemos únicamente por lo que dice el texto de forma evidente, no explícita, lo que se dice textualmente, sino que encontremos eh, algún tipo de respuesta allí que podamos inferir, que podamos extraer entre líneas. Vamos a encontrar preguntas que van a exigir eso de nosotros, van a exigir que extraigamos conclusiones que no están allí de forma explícita, ¿sí? Por ejemplo, el texto anterior era, respondamos esta pregunta. El texto anterior era una crítica a la noción de límite, una propuesta frente al uso del Internet o una descripción de la evolución del concepto de límite. ¿Ustedes qué dicen? Definitivamente eso no lo dijeron en el texto, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos inferir? Aquí nos están exigiendo que hagamos un ejercicio de inferencia. Miremos las opciones. De pronto hacen una breve crítica, ¿cierto? Mirando la opción A. Pero no están criticando la noción como tal o el concepto de límite, sino de pronto su transgresión. Entonces, esa respuesta no es. Miremos la siguiente. ¿Una propuesta frente al uso del Internet? No, por ningún lado se muestra propositivo el texto. Como
se debería hacer tal cosa, se debería mirar esto, podríamos ejecutar así o de otra manera. No, nunca vemos ese tipo de proposición, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la C. Nos describe la evolución del concepto de límite. Revisen la idea principal que extrajimos hace un momento, ¿sí? Y miren también esas ideas secundarias y verán que hay una relación directa de estas que extrajimos con las dos respuestas a las dos preguntas que dimos hace un momento. Entonces, definitivamente esas estrategias funcionan a la hora de responder preguntas relacionadas con la lectura crítica y los textos. Y bueno, la cuarta y ya última estrategia es que así como hicimos el día de hoy con el texto de la pérdida de la privacidad, pues asimismo tú puedes practicar con simulacros de la prueba Saber 11. Búscalos por internet, allí están. Con eso te vas familiarizando con el formato y con el estilo de las preguntas de el componente de lectura crítica. ¿Listo? Entonces, ¿te parece si la siguiente clase nos dedicamos a hacer ejercicios de este tipo de simulacros? ¿Sí? Pues muy bien. Nos veremos entonces la siguiente semana. Con esto entonces hemos finalizado nuestra clase de hoy. Si presentas alguna duda, contacta a tu profesor hermano o a tu director pedagógico para flexibilizar tu proceso. Accede a nuestros encuentros sincrónicos, tutorías y recursos del Learning Center. Inscríbete en nuestros cursos de idiomas para avanzar aún más. Estamos siempre aquí para apoyarte. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.